Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos. Hola, espero que ya pronto estén todos listos. Me da mucho gusto recibirles. Qué bueno que ya están en línea conectándose tanto en Instagram como en Facebook. Hoy vamos a continuar después de 2 semanas, ¿verdad? Con nuestro estudio. Me volví a enfermar, entonces por eso no tenía voz para poder compartir la palabra del Señor. De hecho, van como 2 veces, ya estoy pensando que el carbón me está haciendo como algún efecto, porque tuve sábado y domingo unos ricos asados, pero se me hace que el carbón me resecó demasiado la garganta y ya no tuve voz pues para compartir la palabra con ustedes, pero por eso la pausa de la semana pasada, como pueden escuchar, todavía estoy un poquito, pero ya al 100% para predicar, ¿verdad? Y pues bueno, hoy vamos a seguir adelante, vamos a tener un estudio bien interesante porque estamos a punto de concluir la parte de Elías para después entrar a Eliseo, en este estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Pero antes de entrar al breve mensaje del día de hoy, no nos vamos a tardar mucho, solo quiero tomar una parte de la escritura del Primera de Reyes en el capítulo 19 porque me gustaría poder introducir, aunque hay una enseñanza particular el día de hoy, la siguiente semana, como habíamos comentado en episodios anteriores, vamos a hacer un especial, ¿verdad? No porque sea especial, pero dentro de lo especial del Señor, pues creo que merece la pena hablar un tema en particular y este va a ser la siguiente semana, que es Jezabel, ¿verdad? La siguiente semana vamos a estar analizando muchísimo de ella. Vamos a, eh, vamos a analizar pues parte de la historia de su vida, el espíritu que predomina sobre ella. Así que como les había comentado algunos episodios anteriores, pues vamos a tratar de que mucha gente pues también lo escuche, ¿verdad? Porque es una verdadera amenaza el espíritu de Jezabel, el espíritu que influenció a la reina, la esposa de Acab. Es un espíritu pues que obviamente sigue vigente y que sigue siendo de las suyas hasta hoy en día. Entonces hoy vamos a dar como una especie de introducción, aunque repito, hay un tema específico, se llama Levántate. Es un tema, repito, breve, pero merece mucho la pena analizarlo a la luz de las escrituras y brevemente, pero de forma también profunda, porque nos vamos a sorprender, ¿verdad? Como siempre, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, pues vamos a orar, vamos a poner este estudio en las manos del Señor para que podamos empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de compartir tu palabra después de pues 2 semanas, Señor. Ayúdanos, Padre, a que podamos, sobre todo a tu servidor, que podamos ser constantes, ¿verdad? Cada semana, pues debemos de ser responsables también con nuestra salud, pues para que podamos seguir compartiendo el Evangelio. Así que Señor, pues ayúdanos a cada uno de nosotros a permanecer fieles en tu palabra, a permanecer constantes y llenos de entusiasmo y ánimo, Señor, que no sea una imposición, que no sea una obligación, sino todo lo contrario, que sepamos que es un privilegio, Padre, que nosotros podamos tener nuestra escritura, las escrituras listas aquí junto a nosotros para poder leer, una libreta, una pluma para poder apuntar, Señor, y poder estar meditando en tu palabra. Así que pues, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos enseñe y nos recuerde todas las cosas como Jesucristo mismo dijo que lo harías. Así que en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues hoy vamos a iniciar ya el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Hoy es el episodio número 11. Y pues bueno, empezamos, ¿verdad? En el capítulo 17 de esta serie. Ya llevamos 11 capítulos, pero hoy vamos a empezar el capítulo, perdón, 11 episodios, hoy vamos a empezar el capítulo 19. Pues igual, la idea de poder irnos a nuestro paso, ¿verdad? Estudiando cada palabra y cada cosa que viene establecida en la palabra del Señor, pues nos edifica. Así que pues yo te animo, como cada semana, como cada vez que he tenido la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes, pues te animo a que lo hagamos de forma profunda, de una forma clara también, con la ayuda del Señor, por supuesto. Les predicaba a la iglesia el día de ayer
en Vida Nueva para el Mundo Toluca, que bueno, pues debemos de tener un equilibrio entre la oración y el estudio, ¿verdad? En el estudio de la palabra de Dios, que no puede haber más de uno o más de otro, o sea, tiene que haber un equilibrio, porque resulta ser que pues qué bueno, ¿verdad? Que hay mucha gente que tenga una vida de oración pues constante, pero pues a veces deja la Biblia de lado, ¿verdad? Y de eso no se trata. O también personas que pues tienen mucha hambre y mucha sed de la palabra de Dios y que la leen también, pero pues no tienen una vida de oración. Entonces, pues va a resultar infructuoso en algún momento, puesto que hay cosas que solo a través de la oración y con la guía del Espíritu Santo, pues no son reveladas en la palabra del Señor para poder entender, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer una sin la otra. Nuestra vida cristiana está basada también en estos dos pilares, tanto la lectura de la palabra de Dios, que es nuestro alimento diario, como la oración, que es lo que vivifica nuestro espíritu, pues estamos en la presencia del Señor. Entonces, pues sí, llevamos ya varios episodios, aunque son breves los capítulos, pero pues esto no es no es una maratón, ¿verdad? Tenemos que ir poco a poco analizando la palabra del Señor. Y hoy el tema es levántate, ¿verdad? Como seguramente ya muchos de ustedes pueden imaginarse de qué se trata, pues bueno, vamos a estar hablando acerca de qué sucedió con Elías después de haber derrotado a los 400 falsos profetas de Baal, ¿verdad? Dice el primer libro de Reyes en el capítulo 18, en el versículo 46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Que había ya empezado a llover, que venía una gran tormenta, que la palabra del Señor o la advertencia se había cumplido, pero también el final de ella por la palabra de Elías después de haber vencido. Entonces, pues imagínense, Dios da a Elías la valentía a través de su espíritu, como la tenemos tú y yo, y aunque no es el tema, déjame recordarte que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Ese mismo espíritu es el que vivía en Elías y es el que lo llevó, ¿verdad?, a enfrentarse a Acab la primera vez, como puedes ver al inicio de esta serie, y que tuvo el valor de lanzar esta advertencia de parte del Señor a través de sus labios y decirle a Acab, pues no va a llover, ¿verdad? Y vas a tener grandes conflictos por causa de tu idolatría. Y pues aunque vimos que después Acab y Jezabel por todos lados buscaban a Elías, Dios lo había apartado pues justamente para poder prepararlo, le dio alimento, le dio de beber, lo cambió de ciudad, hizo milagros en Sarepta con la viuda, con su hijo, etcétera, etcétera. Bueno, pues si quieres conocer todo lo que ha pasado con Elías, este hombre que irrumpe en la historia bíblica en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, pues échate los 10 capítulos anteriores, que pareciera mucho, ¿verdad? Pero son tan interesantes que nos van llevando de la manita y pues vamos a seguir aprendiendo acerca de Elías. Entonces, después, pues se enfrenta una vez más a Acab. El poder y la autoridad del Señor que había sido delegada a Elías hace que incluso Elías le ordene a Acab que junte al pueblo, que traiga a sus profetas, a los de Baal, a los de Acera, etcétera, etcétera. Y luego y los termina humillando, ¿verdad? El poder del Señor se es manifiesto y no el de Baal. El pueblo se vuelve una vez más al Señor, aunque otros que no conocían al Señor, sino que habían nacido prácticamente creyendo que Baal era su Dios y el Dios verdadero, el que profesaba o que no la práctica espiritual que tenía el rey y Jezabel, su esposa, pues creyeron, ¿verdad? Siempre que Baal era Dios mismo, y pues no, ahí se dieron cuenta de que Jehová verdaderamente es Dios, y vimos cómo aquellos que se habían olvidado de todo lo que habían visto de parte del Señor y lo que los profetas habían ya compartido para el pueblo de Israel, se volvieron a los ídolos por causa también de Jezabel y de Acab, y como decíamos entre broma y broma, pues se habían convertido en una chusma espiritual, ¿verdad? Hasta que dijeron, sí, vamos a poner a prueba todavía al Señor, el Señor les demuestra y sus corazones pues se vuelven una vez más a ellos. Después de esta gran victoria, donde son prendidos los 400 falsos profetas y llevados para que sean decapitados por completo, pues dice el versículo 46, como leímos hace un momento, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, es decir,
aún estaba lleno de ímpetu y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, ¿verdad? Lo alcanza. Y aquí es donde empieza nuestro estudio breve de esta noche. Dice el capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, ¿verdad? También conocido como Sinaí. Y bueno, hasta aquí vamos a llegar en el estudio del día de hoy. Te repito y te recuerdo, podemos terminar el capítulo 19 para la siguiente semana, pero no, la siguiente semana vamos a ver y vamos a hacer un episodio especial solamente de la amenaza de Jezabel, ¿verdad? De Jezabel, la reina Jezabel. Pero bueno, entonces, vamos al análisis y como diría... Jeffrey, ¿cómo se llama el loco este? Jeffrey, bueno, se me acaba de olvidar. Bueno, como diría el compadre Jack el Estripador, vámonos por partes. Dice el versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a los falsos profetas. O sea, Elías le dice a Acab: vete antes de que la lluvia te caiga, etcétera. Se va a Jezreel y llega y le empieza a contar todo lo que había sucedido Acab a Jezabel. Ojo, aquí, Elías había solicitado que juntara a Acab a todo el pueblo de Israel y que fuera él mismo, pero uno pensaría a lo mejor que debería de haber estado también ahí Jezabel, pues era la esposa de Acab, ¿verdad? Era la reina. Pero no, aquí nos dice que Acab regresa a Jezreel y empieza a contarle todo lo que había pasado. Pues yo me imagino que mientras tanto, porque fue mucho tiempo, fueron muchas horas, Jezabel quizás seguía alimentando, recordemos, a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, que eran 850 entre ambos. Repito, recordemos que Dios ordena a Acab a través de Elías que juntara a los profetas de Baal, pero faltaban todavía los 450 de Acera, porque miren, se ha predicado o se ha enseñado que cuando se ve la victoria de Jehová sobre los falsos profetas de Baal, evidentemente, como tendría que haber sido, o sobre Baal, como lo quieras ver, y después Elías decapita a los 400 falsos profetas, pues uno diría, bueno, se acabó la idolatría, ¿verdad? Se acabó ya el reinado de los ídolos en el pueblo de Israel y se ha mostrado Jehová de los ejércitos como el único Dios y verdadero. Pues no, eso no está bien enseñado, porque si nos ponemos en el contexto, tenemos que recordar que hay otros 450 vagos que adoraban a Acera y que también eran alimentados por Jezabel, ¿verdad? Y contábamos en los episodios anteriores, pues cómo era tan difícil tener alimento, tener agua, tener todo lo necesario, pues había habido una sequía de 3 años, lo cual a nosotros pues nos implica analizar profundamente cómo incluso Acab con su mayordomo, tuvo que salir a buscar agua para sus bestias, ¿verdad? Para su ganado, ya ni siquiera para los que vivían bajo su reinado, que era el pueblo de Israel. Entonces llega Acab y le cuenta todo el chisme. No, pues llegó
Elías, ¿verdad? Y llegaron todos tus achichincles, llegaron tus 400 profetas, le estaba diciendo ayer a su esposa, y pues, como decimos, ¿no? Valió, ya no pudieron, se mostró Jehová como el único Dios y verdadero, Baal jamás respondió, y no solo eso, se cepillaron a tus 400 profetas, ¿verdad? Todo eso le empezó a contar Acab a Jezabel. Obviamente, yo quiero pensar, porque pues la Biblia no es tan explícita como para decirnos qué cara puso Jezabel, pero pues seguramente cuando Acab le estaba contando paso a paso lo que hicieron, de cómo incluso Elías se burlaba, ¿verdad? Y les decía, ¿se acuerdan? Sáltenle más fuerte, báilenle con más ganas, grítenle a su Dios porque a lo mejor está dormido, porque a lo mejor está ocupado, porque a lo mejor tiene otras cosas que hacer y ahorita pues no tiene tiempo para ustedes, ¿no? Y Elías mismo les decía, bailen más fuerte, es más, escojan ustedes al primer buey, escojan lo mejor para ustedes, ¿no? Y Elías todavía, cuando es su turno, moja de agua, pues ni modo que de qué, ¿verdad? Moja donde iba a ser sacrificado, hace un canal, hay agua, hay madera mojada, etcétera, y todo lo consume el fuego de Dios, ¿no? O sea, se las pone hasta como más fácil, y bueno, Dios responde, por supuesto, y sale victorioso para la gloria del nombre del Señor. Israel se vuelve una vez más al Padre, pero acá, te repito, empieza a contarle esto, y entonces imagínate a Jezabel. ¿Cómo que a mis 400 profetas? ¿Cómo es posible aquellos a los que yo les daba de comer? Aquellos que he mantenido durante más de 3 años, dándoles de beber, dándoles de nuestra comida, estando en nuestro castillo, ¿verdad? En nuestro palacio, estando en nuestra mesa. Y entonces dice aquí, en el versículo 2, pues toda enojada, por supuesto, que envía a Jezabel, a Elías, un mensajero diciendo, ahorita vamos a analizar esta primer parte, 2 puntos, así me hagan los dioses y aún me añadan, es decir, como decimos en México, me cae, te juro, te lo juro, y vas a ver que así va a ser cierto, ¿no? Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, te juro que mañana a esta hora, o sea, me canso ganso, como diría nuestro flamante presidente, estoy seguro, y si no, de que mañana a esta hora estarás igual que esos profetas a los cuales tú decapitaste. Es decir, Jezabel le quería cortar la cabeza. Ahora, ¿por qué mañana? Si recordamos que Elías había alcanzado a Acab hacia Jezreel, ¿por qué mañana? ¿Por qué darle 24 horas por decir? Bueno, en realidad eran 24 horas porque les dijo mañana a esta hora, ¿verdad? Sí o sí vas a estar decapitado. ¿Y por qué además Jezabel no se lo dice cara a cara? Porque además ella pudo haber dicho a Acab, tráemelo. O Acab le hubiera podido decir a Elías, ve y dile algo a Jezabel, que Jezabel quiere hablar contigo, etcétera, etcétera, ¿verdad? No, manda un mensajero. Lo vamos a analizar la siguiente semana, pero aquí nos podemos dar cuenta qué tan despiadada y qué tan arpía, como dice mi esposa, era Jezabelita, ¿verdad? Jezabel, que a lo mejor de ahí viene el nombre de Isabel. No, no es cierto, es broma, es broma. Pero imagínense qué tan despiadada era que lejos de decir tráiganmelo y ahorita mismo le corto la cabeza, o tráiganmelo y yo misma lo amenazo y le voy a dar todavía ventaja, ¿no? Tienes 24 horas para esconderte antes de que te mate, lo que sea. Jezabel pudo haberlo hecho en primera persona, pero manda un mensajero con la simple y sencilla intención de crear pánico en Elías. Yo no sé tú, pero creo que muchas veces una de las cosas más feas que podemos escuchar, sobre todo en nuestras relaciones, por supuesto, de pareja, es necesitamos hablar. Y luego es así de, ¿qué? ¿Pero de qué o qué? No, son las 9 de la mañana y te digo en la noche, y más nos estresamos y no, pues ¿de qué será? Y no, ¿por qué no me dices de una vez? No, hablamos en la noche. Yo espero que nunca nadie utilice eso para amedrentar a alguien, porque en serio eso es horrible, ¿verdad? Cuando alguien quiere hablar algo, pues hay que ser prudentes, ¿no? A mí me ha tocado que, bueno, no estaría bien que incluso dijeran nombres, pero pues es así después de, ay, pues necesitamos hablar, si no, nos vemos, es domingo y nos vemos el jueves, ¿no? Uy, y entonces lunes, martes, miércoles, y por supuesto parte del domingo, uno ya está estresado, uno ya se está comiendo las uñas, uno no.
te empieza a meter eso en una psicosis, tú te empiezas a hacer ideas, empiezas a crear películas en la cabeza, no sabes si es bueno, si es malo, o sea, familia, hermanos, hermanas, cada vez que alguien diga vamos a hablar, pues por favor tenemos que hablar acerca de este tema, no te preocupes, si es algo que va a ser incluso confrontador para la persona o va a ser una exhortación, puedes introducirle el tema de algo, ¿no? Pero nunca dejar a las personas pensando, ¿no? O teniendo suspicacias en cuanto a lo que queremos hablar, pero esas palabras son mortales. Necesitamos hablar, ¿verdad? Hagan de cuenta que Jezabelita hizo lo mismo, le mandó, ella pudiendo habérselo dicho, le mandó un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Empieza a generar una angustia en Elías, o sea, le mandaron decir que que lo iban a asesinar, que le iban a cortar la cabeza, que Jezabel lo estaba buscando. Y todavía le dio 24 horas, ¿no? A lo mejor Elías hubiera dicho, no, pues ya de una vez entiérrame la espada, córtame la cabeza, mándame a apedrear o tírame de un barranco, lo que tú quieras, quémame vivo, pero pues podría ser así un ya, ¿verdad? Pero no, le manda un mensajero para meterlo, como decimos, en psicosis. Aquí hubo como un bajón de luz, porque está lloviendo. Si todo está ok, ponme un dedito arriba en el Instagram y en el Facebook para saber que todo está en orden y no se me ha ido el internet, ¿verdad? Ahí te lo encargo, porque luego les pido y nadie me dice nada. Y hasta que acaba todo ya me dicen, ay, se cortó. Bueno, y entonces dice el versículo 3, ¿ves? La consecuencia. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¡Ojo! Vino y dejó a su criado. Recuerdan que ya hablamos de él. Él estaba ya, por supuesto, para arriba y para abajo con Elías, ¿no? Así que cuando Elías fue a Jezreel, por supuesto que iba con él su criado, pero dice el versículo 3, viendo pues el peligro, o sea, la amenaza del sirviente de Jezabel no fue cualquier cosita, no fue una tontería, o sea, Elías verdaderamente se paniqueó, ¿no? Y dice, y todavía faltan 24 horas para que suceda, pues ¿qué hago? Me quedo, corro, huyo, me escondo, me visto de mujer para que no me reconozca, me meto hasta el fondo de un pozo para que les cueste trabajo esconderme, lo que sea, dice, pero algo tengo que hacer, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Nos da a entender, por supuesto, la palabra del Señor, que Elías estaba consciente de que su vida peligraba. Jezabel no estaba jugando. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los capítulos anteriores donde veíamos quién era la descripción primaria de Jezabel? Aquella que perseguía y asesinaba a todos los profetas de Jehová de los ejércitos. Este era el único que le faltaba, ¿verdad? Y ahora con más razón, después de que no se manifestó Baal, sino se manifestó el Espíritu Santo y el poder de Dios, más enojada y más coraje tenía contra Elías. Entonces, más lo quería matar. Elías sabía que no estaba jugando la chula, ¿verdad? Era cuestión de horas para que le cortara la cabeza. Elías sabía que podía hacerlo. Dice, y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. En Berseba, ahí lo deja, dice, aquí te quedas, ahí nos vemos, ¿verdad? Y luego versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Ahí va en el desierto y había un enebro, o sea, se sienta, dice aquí. Y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Temporalidad, cronología, es decir, Elías ordena a Acab, por la autoridad que Dios le había delegado, que le junte a Israel. Elías empieza a hacer un pacto o queda de acuerdo, que es lo mismo, por supuesto, con los falsos profetas de Baal y les dice, vamos a ver quién verdaderamente es Dios, porque estaba harto de que el pueblo de Israel claudicara entre dos. Si era Baal, seguir a Baal, y si era Dios, seguir a Dios. Se hace todo el drama que ya vimos en los episodios anteriores. No responde Baal, responde Jehová de los ejércitos. Después se va al monte Carmelo con su criado y se pone a orar de una forma muy particular, como también ya lo vimos.
Manda que suba y baje su criado 7 veces hasta que ve que la nube de lluvia se estaba formando, y Elías empieza a mandar un mensaje a Acabe y le dice: vete rápidamente a Jezreel porque ya viene el agua. Se forma la gran lluvia empieza a caer, por supuesto. Elías va detrás de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab le empieza a contar lo que sucedió a Jezabel, y de inmediato Jezabel manda un mensajero con Elías, diciéndole que le va a cortar la cabeza en 24 horas. Teme por su vida y él se va, ¿verdad? Dice que se fue a Beerseba, donde deja a su criado, y él se fue al desierto a un día de camino. O sea, no había pasado una semana, no había pasado un mes, no había pasado 3 años, no. Esto había sido prácticamente 2 días, 2 días y medio. Es casi de un día para otro los sucesos, cómo estaban sucediendo, ¿verdad? Hay una cronología establecida. Es decir, después de que Elías ordena que capturen a los 400 falsos profetas de Baal y les corta la cabeza, llegando a una gran victoria, y que por su boca, una vez más, como nos enseña la advertencia en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, por su boca la advertencia y el cumplimiento de la promesa de que la lluvia cesaría termina y empieza a caer el aguacero. Todo esto era una victoria, todo esto era un respaldo de Dios inminente y evidente. No había manera de que nadie pensara, como dice el versículo 46 del primer libro de los Reyes en el capítulo 18, que la mano de Jehová estaba sobre Elías. Todo mundo daba fe de que así era, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a un día, a poco más de un día, él caminando en el desierto, se tira en un árbol y quiere morirse? Desea morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Esto no eran unas palabras en sentido alegórico. Verdaderamente Elías quería morirse. Había funcionado el plan de Jezabel de crear pánico, de crear una psicosis sobre Elías, aún después de las grandes victorias, sobre todo de las últimas horas y en los 3 años donde había sido respaldado por Dios con impresionantes milagros. Dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y una vez más, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, de llanto, de tristeza, de depresión. Yo creo que todos en algún momento lo hemos pasado, y si no, qué bueno, gloria a Dios. Mantente refugiado en el Señor. Te recomiendo que veas nuestro refugio. Está aquí en este perfil de Facebook y de Instagram. Puedes brincarte al Facebook para ver la prédica del día de ayer. Nuestro refugio, y así evitaremos, ¿verdad?, que podamos pasar por lo que en algún momento llegó a pasar Elías. Una depresión total. Después de haber logrado tantas victorias y de haber sido una vez más el instrumento del Señor para que la sequía terminara, él estaba triste, queriéndose morir, puesto que Jezabel ya lo había amenazado, ya lo había metido en psicosis, ya estaba pensando que él era absolutamente inservible para Dios. Esto es la primera enseñanza. Qué cosa tan, y sin que sea motivo de alabanza, no te confundas ni me malinterpretes, pero qué cosa tan inteligente el reino de las tinieblas. Sabía que usando a Jezabel, mandando una advertencia de que en 24 horas estaría tan muerto como aquellos falsos 400 profetas, empezó a generar una guerra espiritual de tal magnitud en la mente de Elías que lo fue destruyendo al paso de las horas. Se fue porque temía por su vida, ¿verdad? ¿Por qué habría de irse si Jehová de los ejércitos lo había respaldado con fuego descendiendo del cielo? Discúlpenme. ¿Perdió la batalla? Por supuesto que no había perdido la batalla. Se había cumplido también la promesa de que llovería. Cuando de sus labios dijera que vendría la lluvia, pues había una evidencia de parte de Dios de que la advertencia de la sequía había concluido. Tenía una vida en victoria, ¿verdad? Pero él, en el caminar, en el estar pensando, en el estar cediendo terreno en la guerra espiritual dentro de nuestra mente, como lo podemos hacer tú y yo día a día, se fue contaminando y cediendo ese terreno. Lo cual nos enseña a nosotros que es poco a poco,
que nosotros podemos convencernos a nosotros mismos de que Dios no puede usarnos, de que no somos lo que Dios dice que somos. Nos convencemos a nosotros mismos por influencia del maligno, por influencia del acusador, de Satanás, que nosotros somos menos de lo que Dios ha pensado y ha dicho que somos verdaderamente. Entonces, y no solamente en nuestra vida espiritual, familia, porque eso lo podemos pensar en nuestras relaciones laborales, ¿verdad? Ay, mi jefe o mi subordinado va a pensar esto de mí. No, pues es que yo no soy un buen jefe, yo no soy un buen subordinado, yo no soy un buen esposo, yo no soy un buen hombre, yo no soy una buena mujer, no soy un buen proveedor, no soy una buena ayuda idónea, ¿verdad? No soy un buen amigo, no soy un buen ministro, no soy un buen pastor, no soy un buen predicador, y todo esto por la palabra y la amenaza de alguien, por ese simple espíritu que dominaba a Jezabel y que con toda alevosía manda a inquietar la mente de Elías, consigue su objetivo, y durante las horas y el día, sobre todo el solitario, se fue convenciendo de que él simple y sencillamente no servía para nada. Segunda enseñanza, le dio primero lugar al demonio y a sus pensamientos. Segunda enseñanza, él dejó a su criado. Habíamos platicado en episodios anteriores que el criado de Elías era posiblemente una persona que estaba completamente pegada a él y allegada a él por una sola razón: eran agradecidos y querían aprender de los caminos del Señor. Seguramente Elías había hecho algo grande por él y su casa, ¿verdad? Lo que nos demuestra aquí que la guerra espiritual, aunque la libramos nosotros, por supuesto, con el poder del Espíritu Santo y del Señor, siempre es mejor pelearla en grupo, ¿verdad? Como un ejército y no solos. Ustedes se pueden imaginar los pensamientos de Elías, si los pudiera haber externado en voz alta, esto que clamaba Elías en el versículo 4 a Dios de quitarle la vida, si se los hubiera declarado a su criado, ¿ustedes creen que lo hubiera acompañado en la misma oración? Imagínense al criado, al agradecido, al que quería conocer cada vez más al Señor a través de Elías, diciendo: sí, Señor, quítale la vida a Elías. Sí, Señor, él no es mejor que sus padres. Sí, Señor, ya basta, él ya no te puede servir. Es absurdo, ¿verdad? Él le hubiera dicho no. A través del criado, Dios le hubiera dicho: no es así. Tú eres lo que Dios ha dicho que eres. Él te ha demostrado que eres un instrumento poderoso en sus manos. Y es lo que hoy Dios en esta noche también nos dice a cada uno de nosotros. Nosotros no somos lo que el reino de las tinieblas dice. Y si necesitas a un criado, a alguien que te sirva a ti para convencerte y de parte de Dios decirte que tú no eres lo que estás pensando que eres por influencia del reino de las tinieblas, que esta vez yo, Bruno, a través de la palabra del Señor y de parte de Dios te digo: tú eres lo que la Escritura dice que eres para el Señor, la niña de sus ojos, su tesoro más preciado, aquello por lo que Cristo murió en la cruz y por lo que Dios entregó lo más valioso. Somos nación santa, escogidos por Dios, adquiridos, comprados a precio de sangre, ¿verdad? Somos real sacerdocio, somos una nación santa, somos parte del cuerpo de Cristo, somos hechos hijos de Dios, según Juan 1:12, primera de Pedro. Todo eso que dice que la palabra de Dios que somos, eso te lo dice Dios hoy a ti en esta hora. Nosotros no somos lo que piensas. Yo no soy un mal marido, tú no eres una mala esposa, tú no eres una mala madre, tú no eres una mala amiga, tú no eres una mala persona, tú no tienes el corazón corrupto, no. Tú tienes la mente de Cristo, tú tienes el respaldo del Señor, tú tienes el sello del Espíritu Santo, y por sobre todas las cosas tenemos el ejemplo más grande, que es Jesucristo y la santa palabra de Dios, para que aquello que sí nos hace falta perfeccionar, lo corrijamos y lo perfeccionemos. Elías dejó a su criado y se fue haciéndose películas, se fue pensando en lo malo que era y cómo era inservible en las manos del Señor durante un día entero, hasta que llegó y, dormido por la depresión, por el llanto, por la tristeza, se quedó ahí tirado en el enebro. Dice el versículo 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En el estudio de estos versículos, nosotros nos podemos dar cuenta cómo sigue Dios
sosteniendo a Elías. Lo hizo con los cuervos, lo hizo en Querit con el arroyo, lo hizo con la viuda de Sarepta, lo hizo en todo momento. Lo hizo en 3 años que duró la sequía y que no había absolutamente nada. Dios siempre le proveyó, aún a pesar de que nosotros nos podemos llenar de ideas que no son las ideas del Señor. Nosotros nos podemos llenar de pensamientos que afectan nuestra estabilidad emocional y por consiguiente todas las áreas de nuestra vida, la espiritual, la emocional, la sentimental, la laboral, la familiar, la social. Todas estas áreas se ven afectadas por nuestro estado de ánimo. Aún así, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y el versículo 6 nos enseña cómo dice que Elías miró y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Que no, la promesa del Señor ha sido siempre que no nos preocupemos por techo, vestido y alimento. Que no habemos visto nosotros la descendencia de ningún justo que mendigue el pan. Aún a pesar de nosotros mismos, el Señor sigue sustentando nuestra vida. Y el ejemplo de Elías era el más claro, porque a veces nosotros, mira, nos quedamos desesperanzados, dudosos, nos preocupamos por los gastos que tenemos, nos preocupamos por el tiempo que nos sobra, nos preocupamos porque si nuestra salud, porque si nuestras enfermedades, que nuestro trabajo, que nos preocupamos de tantas cosas sin ponernos a pensar que Dios está sosteniendo nuestra vida en el hueco de la palma de su mano y aún así nosotros no somos capaces de confiar en Él en cosas, aunque difíciles, te puedo decir que son, como dijo el apóstol Pablo, leves y temporales. Ni son tan fuertes y no son eternas. Son siempre leves y temporales. Pero ¿no nos hemos sentido muchas veces como también Elías se sintió? Quítame la vida, me quiero morir, pues. Elías dijo, ya, ¿sabes qué? No aguanto. ¿Cómo no aguantas si tienes día y medio de haber triunfado a través de mi poder? ¿Verdad? Y entonces dice Elías, yo ya no aguanto, yo ya no puedo, yo me quiero morir. No soy mejor ni que mis padres ni que nadie. Tenía Elías tan entenebrecida la obra del Señor en su mente. Lo había usado 3 años, había vuelto la lluvia, había acabado con los falsos profetas, se había burlado de los falsos profetas, los había hecho danzar, les había dicho, les había dado ventaja, había hecho todo lo posible para que ellos salieran adelante sabiendo que Baal jamás se manifestaría y que encontrarían en Jehová de los ejércitos la victoria. Y ahora dice, no sirvo para nada, me quiero morir. Y de aún así, ay, qué padre, pues sí. Y de pronto nos llega un trabajito y un dinero extra, o de pronto, pues bueno, a lo mejor en nuestro matrimonio las cosas como que se solucionaron, ¿verdad? Hay un destello, y en lugar de que nosotros nos aferremos a eso, a una esperanza de que sí, verdaderamente Dios no nos ha dejado, ¡pum!, volvemos a quedarnos dormidos. Y dice el versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come porque el largo camino te espera. Te resta. Cuando estamos a veces estudiando la palabra del Señor, podemos pensar, bueno, pues es que era un ángel, ¿verdad? Y después fue el ángel de Jehová, es decir, una cristofanía, es decir, Jesucristo en el Antiguo Testamento. Pero hay que leer con mucho detenimiento. No fue que primero fuera un ángel, que fuera Miguel, que fuera Gabriel, o que fuera Feldespato, Curchatorio, el que tú me digas, ¿no? Fue el mismo Jesús. Y tú hubieras podido decir, bueno, pues es que Elías no se sintió fortalecido porque pues la torta y el agua, la torta y la Coca-Colita, no se la llevó Jesús, sino un ángel nada más. Entonces dijo, no es importante, me vuelvo a dormir, ¿no? Después de haber visto descender fuego del cielo y tantas cosas. Bueno, no, era Jesús mismo. Y él mismo le decía, porque aquí yo en algún momento llegué a pensar, bueno, había un ángel y cuando vio que no era suficiente el ángel, entonces dice, no le quieres hacer caso a él, entonces voy yo personalmente, pero no, desde la primera vez está hablando de Jesús, porque a nosotros nos lo muestra el versículo 7, dice, y volviendo, si vuelve es porque ya había estado antes, ¿verdad? Y volviendo el ángel de Jehová, ¿quién volvió? No volvió el otro ángel, volvió el ángel de Jehová la segunda vez. No nos da un parámetro de la Escritura para decir que había primero un ángel, después había ido Jesús y volvió Jesús por segunda vez, lo cual nos hace concluir que lo que dice el versículo 5, ese ángel también era Jesucristo. Versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel. No dice el ángel de Jehová,
quién es Jesucristo. Entonces sí podríamos decir que es un ángel. Solo Dios a través del escritor no puso ángel de Jehová las dos veces, pero dijo un ángel le tocó y le dijo levántate, come, encuentra la torta y la Coca-Cola. Y en el versículo 7 dice volvió el ángel de Jehová. Ahí nos está especificando claramente que era Jesús. Levántate y come porque el largo camino te resta. Señoras y señores, amados hermanos, familia en Jesús, si hoy estamos aquí es porque el largo camino nos resta. Y escúchame bien, esto no quiere decir que el día de mañana yo no parta a la presencia del Señor, ¿verdad? Porque puede ser su voluntad que yo el día de mañana no esté aquí, o en una semana, o en un mes, o en 15, 25, 30 o 40 años. Eso nadie lo podemos decir, ¿verdad? Pero a lo que se refiere Jesús y lo que nos dice Dios en esta noche a cada uno de nosotros es que ese largo camino es justamente el de la guerra espiritual. Hay muchas cosas y muchas palabras de ánimo en la palabra del Señor, en la Escritura, que nosotros nos podemos dar cuenta de que el camino siempre va a seguir adelante, de que nosotros todavía tenemos mucho que hacer en los caminos del Señor, de que Dios no ha terminado con nosotros, de que el Señor todavía nos quiere usar como instrumentos suyos. No importa si es un día, no importa si es en una semana, no importa. Lo que importa es que el largo camino que aún tenemos se vuelve verdaderamente largo porque hay mucho que hacer. Y este mucho que hacer puede ser estorbado, como le pasó al apóstol Pablo, a través del reino de las tinieblas de Satanás y por supuesto los deseos de la carne y nuestras propias concupiscencias. Hay un largo camino. La guerra espiritual no es de 5 minutos. Puede ser todo un día, todo el día de mañana y después partir a la presencia del Señor. O puede ser, como te decía, en una semana, un mes, un año, 5, 10, 15 o 20. Hay mucho que hacer. Y Elías todavía tenía muchísimo que hacer, como vamos a estar analizando los episodios posteriores. Dios le estaba diciendo, yo no he terminado contigo. Fíjate cómo es Dios de sabio y tan maravilloso, que tampoco dejó que su ego pudiera ser el motor o el impulsor para que Elías siguiera adelante. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Lo que estamos logrando en este momento como victoria a través del nombre de Jesucristo, eso se va a quedar en el pasado. Dios tampoco lo usa. Lo reconoce en su momento, sí. Lo recompensa en su tiempo, así lo hará. Por supuesto, porque estamos luchando también por ganar las coronas, ¿verdad? Las cuales hemos de rendir una vez más a los pies de Jesucristo. Pero Jesús le hubiera dicho, no te inventes, ¿verdad? O como decimos más coloquialmente acá, no manchéis. No manches, Elías, te acabas de cepillar a 400 profetas. Acabas de poner en jaque mate a la reina Jesi, a doña Jesi, ¿verdad? Acabas de poner en un predicamento a Acab, acaba de salir de tu boca la palabra de Jehová mismo, acabas de hacer a través del Espíritu de Jehová descender fuego del cielo. No inventes, Elías, tú eres un fregón, ¿verdad? Tú eres un buenazo, tú puedes salir adelante. Jesús nunca le recordó lo que él ya había hecho, porque toda la gloria le pertenece al Señor. Y Elías tampoco tomó gloria para sí mismo. Recuerda, y además si tú eres un servidor del Señor, si estás escuchando, viendo este mensaje ahorita o posteriormente, o sea, tienes que leer sí o sí el libro de la honra del ministerio de Juan Radamés Fernández. Ese libro es gratis en todas las plataformas, ese libro es gratis en PDFs, como lo quieras tú hacer. Eso es completamente gratis. Juan Radamés Fernández no cobra sus publicaciones. Así que empieza a estudiar ese libro, La honra del ministerio. Nadie toma la honra para sí mismo. Elías no lo hizo. Y Jesús no puso a Elías en esa situación para inflar su ego y animarlo, ¿no? Solo le dijo, aún me sirves, sigues siendo mi instrumento y largo camino te resta. ¿Qué palabras de aliento tan maravillosas de parte de Jesucristo tienen para todos nosotros, como las tuvo como para Elías también, ¿verdad? Y como las tuvo en su momento incluso para Pablo, porque dice Hechos 23:11, ¿verdad? Que la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén y en muchos lugares diferentes, así es necesario todavía que testifiques en Roma. Pablo ya se estaba así achicopalando, según Hechos 23:11, llega Dios, llega el Señor y le dice,
estás predicando en todos lados, todavía me eres útil, aún te necesito, sigues adelante, ¿verdad? Porque así es necesario que testifiques también, ¿en dónde? En Roma. Son exactamente las mismas palabras que Jesús le dice a Elías. Levántate, ya come, échate tus tortas, échate tu Coca-Colita, esposa, aliviánate, ponte chido, como decimos, porque todavía tienes mucho que hacer. Y tú y yo seguimos con muchas tareas por delante en el cuerpo del Señor. O dime que ya acabaste, o dime que ya no hay nada que hacer, dime que no hay a quien le prediques, dime que no hay a quien aconsejes, a quien fortalezcas, para quien le sirvas de líder, de pastor, a quien le enseñes la palabra del Señor. Dime que no hay nada que hacer en el reino de los cielos. Y entonces, pues a lo mejor igual tú, pues clama al Señor, pues entonces si ya no puedo hacer nada, si no puedo hacer nada, pues también ya quítame la vida. Ah, ¿verdad? Ahí sí no, pero el Señor nos mantiene aquí, porque un largo camino tenemos todavía por delante, y tenemos que levantarnos. Así que hoy Dios nos dice, como a Elías, por segunda vez, levántate, o por tercera, no importa, levántate. O si llevas 15 años en el suelo, no importa, levántate, dice Jesús. Versículo 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. A Sión, 40 días y 40 noches con esa comida, convencido de que su alimento espiritual, el haber tenido a Jesucristo cara a cara, como lo podemos tener tú y yo en este momento, pues somos hijos de Él, acceso libre al trono de la gracia, sellados por el Espíritu Santo, parte del cuerpo de Cristo, Cristo mismo vive en nosotros, podemos hacer exactamente lo mismo. Así que es tiempo de levantarnos, familia. Es tiempo de levantarnos y no dar lugar al diablo. Un solo día, unas solas horas donde nosotros dudemos de quiénes somos en el Señor, es la puerta más grande abierta de par en par para que el reino de las tinieblas te convenza de que eres lo que tú no eres a la luz de la palabra de Dios y delante de los ojos de Jesús. ¡Qué enseñanza tan profunda! Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo lo que hicimos en el Señor y el respaldo que hemos tenido de Él en todas las áreas de nuestra vida y los milagros que incluso hemos recibido de Él, de parte de Él, no nos sean para nosotros un aliciente. Eso ya ha pasado. La gloria ya se le debió haber dado al Señor. Nos tenemos que renovar día a día para seguir siendo instrumentos de parte de Dios. Yo no puedo decir, gracias por la prédica de ayer, Señor, y yo sé que voy a seguir adelante por lo que hice ayer. Yo sé que tú me sigues usando por lo que hice ayer. Yo sé, Señor, que soy un instrumento útil y de poder en tus manos por lo que hice hace 5 años. No. En nuestra humildad debemos de reconocer que lo que quedó ayer fue para la gloria del Señor, se le dio gloria a su nombre, y este minuto tiene que glorificar de una nueva manera al Señor, no por lo que fuimos, sino por lo que somos y seguiremos siendo siempre en Cristo Jesús. Así que levántate, levántate, porque largo camino nos resta, y esto no significa que va a ser pesado, pues el Señor ya nos dijo, come y bebe de mí. No como los católicos, que cometen una de las más grandes herejías y blasfemias dentro de una vida espiritual, al creer que comen verdaderamente la sangre y el cuerpo y la carne de Jesucristo. Pero bueno, eso no es el tema de hoy. Pero hoy sí podemos entender que mientras comamos de la palabra del Señor y nos mantengamos en una comunión viva, orgánica y en oración con el Padre, nosotros hemos de comer lo suficiente para caminar 40 días y 40 noches para llegar a Sion. Así que, familia, pues esta es la maravillosa enseñanza que nos deja la primer parte del capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Espero que haya sido de bendición para ti. Gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad de aprender cada vez más de esta palabra. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque nos muestras todo lo que hay oculto y que quizá nuestros ojos habían leído, pero que no se habían ni dado el verdadero significado en nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Que todo lo que nosotros hemos logrado en ti sean coronas
personas que rendimos a tus pies, pero que han quedado en el pasado, Señor. Que nosotros no nos vanagloriemos de nada de lo que por mérito te corresponde a ti, pero sí, Señor, que cada día nosotros podamos estar en todo momento pendientes y animosos, Señor, para poder seguir glorificando tu nombre, Señor. Que nuestro alimento sea tu palabra, sea tu presencia, sea la oración, para que podamos cumplir, Señor, con tu voluntad, de acuerdo a tus propósitos, Señor, que son hermosos y que son eternos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y les recuerdo, familia, que la siguiente semana, ahí avísenle a mucha gente, es que créanme, esto va a estar increíble, porque hay muchas cosas que siguen sucediendo en el plano espiritual aún miles de años después, con este fabuloso y tan horrible espíritu de Jezabel, ¿verdad? Vamos a tocar solamente el tema de Jezabel, va a ser como un paréntesis dentro de capítulo 19, pero vamos a entender muchísimas cosas de por qué incluso Elías entró en esa depresión con las nuevas que mandó decir a través del mensajero Jezabel, y que como ya lo analizamos. Pero fíjense nada más que aún a pesar de que Acab le contó todo, ella dijo, no, Dios no sigue siendo mi Dios. Así, por ahí vamos a empezar. Qué cosa tan terrible. Que Dios les bendiga, familia. No se olviden de compartir este video. Este video mañana va a estar en estreno en YouTube a las 8 de la noche los martes, ¿verdad? Voy a estar transmitiendo también, espero que esta vez no se me olvide, lo siento, estoy a punto de subir la primer parte de la justificación limitada, ¿verdad? El siguiente miércoles en vivo a las 8 a través de este perfil haremos la segunda parte, no te lo puedes perder, pero para que entres en contexto, espero el día de mañana poder subir la primera, ¿verdad? Y si no, bueno, pues ya, como va junto con pegado, te echas primero la segunda y cuando logres subir la primera, pues aquí va a estar en mi perfil. Te recomiendo también el tema de ayer, nuestro refugio, que tuve la bendición de dar en Vida Nueva para el Mundo Toluca en el primer servicio, ya está en este perfil y en la página de Vida Nueva para el Mundo. Síguelos. Te recuerdo también los planes de YouVersion, Bruno Nava de Raíz, se llama, ahí hay ya muchos planes, está a punto de salir uno padrísimo que es el respaldo del Señor para cada uno de nosotros, en noviembre va a salir, y así que, pues bueno, hay muchísimo material, ¿verdad? Y que Dios les bendiga, qué gusto estar una vez más de regreso ya con vos. Prometo cuidarme porque es muy importante que no perdamos la continuidad de lunes a lunes. Fue mi responsabilidad, lo reconozco. Y bueno, vamos a estar cuidándonos, ¿verdad? Para no fallar. Que Dios les bendiga, paz y gracia de parte del Señor Jesucristo para todos. Y nos vemos la que sigue.